Hipólito Álvarez, ¿Qué buenas tal? tardes. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, un placer de tenerte aquí con nosotros. El placer y el honor es mío de estar en esta atalaya de la comunicación. Muy bien, fantástico. Bueno, voy a contar un par de cosas solamente de Hipólito porque su currículum nos llevaría bastantes horas. Entonces, sí decir que tiene una trayectoria muy sólida en crecimiento empresarial, en estrategia, en reestructuración, en fusiones. Es un referente también en finanzas corporativas. Es CEO de Nexus Corporate, es consejero independiente y mentor en el S Business School, en ese programa que coordina la red de mentores de Sí, España y que además dirige Julio Rodríguez, que hoy no está con nosotros en el estudio, pero sé que está encantado de que seas una sí, de las sí. personas que está en ese No, programa. además Julio, hay que reconocerlo y ponerlo en valor. Julio ha sido mi profesor en los fundamentos de mentoring. Entonces te lo sabes todo seguro de memoria. Muy bien. Bueno, Hipólito, antes de contar cosas de tu perfil profesional, ¿cuál es ese perfil humano? Cómo te definirías a nivel humano? Pues yo creo que cuando uno se tiene que definir a sí mismo es complicado, ¿no? Porque corres el riesgo de caer en la trampa del ego o en la trampa de la falsa modestia, ¿no? Yo me definiría muy sencillo. Yo nací en Gijón, en Asturias. Toda mi sangre es de León, por lo tanto soy una mezcla de asturiano y cazurro. He vivido 20 años en Madrid, estoy casado con Beatriz, vivimos en un pueblecito que es Pola de Siero, en Asturias, y eso me hace estar, estas circunstancias y mis orígenes, y no puedo decir otra cosa que humildes, me hacen estar muy pegado al terreno, ¿no? Y por lo tanto, en mi ejercicio profesional y por supuesto en mi vida personal, procuro tener los pies en la tierra, aunque después uno sueñe y, como dicen los americanos, think big, pensemos en grande, Ujú. ¿no? Muy bien, bueno, pues por donde vives y de donde vienes y demás, tienes que tener una vida seguro súper saludable, eso está claro. Alguien me ha dicho que una de tus frases es: quien fue cocinero antes que fraile sabe lo que hay en la cocina. Sí, bueno, lo que hay en la cocina bien lo sabe. Vamos a ver, es una frase que he utilizado con frecuencia, y no es mía, evidentemente, es un dicho popular. ¿Qué sucede? Que mi vida profesional se ha dividido hasta ahora en dos, y todavía me queda por dar guerra. Una parte en la que he sido directivo o ejecutivo en distintas compañías, en grandes compañías, tanto públicas como privadas, o incluso en la administración pública, y otra parte donde he sido consultor, o Ujú. donde soy consultor, soy consejero y asesoro también en fusiones y adquisiciones. ¿Qué ocurre? Durante toda mi vida corporativa he sido muy crítico con los consultores, porque es fácil dar consejos, pero después te dejan solo a la hora de ejecutarlos. Entonces, y además suele suceder que con 22 años uno echa los dientes en la consultoría y cuando tiene 50 es socio, pero no ha vivido al otro lado de la mesa. Yo tuve una etapa en mi vida profesional en Arthur Andersen como auditor, pero al cabo de 3 años me apetecía estar del otro lado. Ujú. Y del otro lado significa el haber sufrido negociaciones de convenio colectivo encerrado en un sótano con los sindicatos, significa no poder pagar la nómina de 1.200 empleados en 15 días, significa negociar a cara de perro con los sindicatos, significa también vender fragatas a Noruega o submarinos a Chile. Hay que estar en el otro lado de la mesa. Por lo tanto, así he entendido la consultoría, así entiendo la participación en consejos de administración, porque para dar opiniones, yo no diría tanto que consejos, sino opiniones o orientaciones, hay que haber estado en el otro lado de la mesa. Es decir, antes de ser fraile, de ser consultor, hay que ser cocinero, es decir, hay que ser ejecutivo. Ojo, hay grandes consultores teóricos, hay grandes Ujú. consultores que no han pasado por la cocina y tienen todos mis respetos y, por supuesto, toda mi admiración. Pero, sinceramente o humildemente, pienso que para dar consejos, primero hay que haberlos aplicado. Sí, que no pasa eso de consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Bueno, también es cierto. Muy bien. Oye, Hipólito, y tú que has estado trabajando, has colaborado en muchos proyectos de fusiones, adquisiciones, ventas, tal. Uno que haya sido muy relevante, alguno que te venga a la mente que haya sido especialmente impactante.
Hay varios. Lo que ocurre, a ver, el tema de fusiones y adquisiciones, lo que llamamos corporate finance, tiene una característica peculiar y es que hay que guardar secreto y confidencialidad antes, durante y después. Estoy recordando un caso muy concreto en el que una compañía con muy buenos resultados, una larguísima trayectoria, una empresa familiar, yo diría que casi personal, porque los herederos habían sido hijos únicos en 2 generaciones, tenía una crisis importante de relevo generacional, donde además sus hijas, eran 2 en este caso, tenían carreras profesionales brillantes, pero que no estaban allí, y el propietario estaba muy preocupado de qué iba a pasar con su compañía, más allá de lo que pudiera obtener económica o financieramente con la venta. Le preocupaba su plantilla, porque se había criado con ellos, le preocupaba su comarca, porque generaba no solamente empleo, sino riqueza en la región, y le preocupaba que de alguna forma todo su legado se respetase. Aquella fue una operación más artesanal que técnica. Es decir, hay una parte técnica en fusiones y adquisiciones, la valoración de la empresa, la elaboración del cuaderno de ventas, etc. Pero hay una parte que no. Y esa parte que no es la parte en la que hay que ganarse la confianza del propietario, hay que investigar y analizar muy bien al comprador y sus motivos, también al vendedor y sus motivos, y casarlos. Porque si no, cuando llega el momento que jurídicamente dices, bueno, pues hay que firmar unos contratos de compra-venta, si no hay, vamos a decir, en sentido coloquial, si no trillan comprador y vendedor en una situación de este tipo, pues no se firma. Y a mí me enorgullece saber que, vamos, me enorgullece este proyecto porque al final conseguimos cuadrar los intereses cualitativos del vendedor con los intereses financieros del comprador. Bueno, al final hubo un buen acuerdo, Sí, ¿no? sí, pero de estos hay pocos, ¿eh? De estos hay pocos. Y una cosa, Hipólito, en tu experiencia, aunque es verdad que generalizar a un consultor no se da muy bien, pero si en toda tu experiencia, cuando te llega un empresario y te dice, oye, Hipólito, échame una mano que tengo un problema, ¿dónde pones el foco al principio? ¿Cuáles son los ámbitos en los que más enfocas? Fundamentalmente hablo con él. A mí me gusta, antes de aceptar un cliente, me gusta saber con quién trato, ¿vale? Dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Ya no solamente es un problema de reputación, que también, evidentemente, si alguien, un consultor, hace todo por dinero, pues corre el riesgo de que su reputación se resienta, ¿no? Entonces, lo primero que hago es entender muy bien a la persona. Y te voy a poner un ejemplo muy clarito. Un cliente mío, en su momento, vino a pedirme que le vendiera la compañía, que vendiera su empresa. Hablé con él, analicé la compañía y mi respuesta fue, ¿qué quieres que vendamos? Si la empresa eres tú. Digo, en funcionamiento gana en aquel momento 3 millones de euros, facturaba del orden de 15. Digo, pero si te vas tú y desapareces tú, desaparece la empresa. Por lo tanto, no tengo nada que vender. Dice, bueno, pero si no es un problema de honorarios. Digo, no, si no es un problema de honorarios, es que te voy a prometer lo que no voy a cumplir. ¿Aquello en qué se convirtió? Pues se convirtió en un proceso de profesionalización de la compañía, orientada en principio a la venta, y tras 3 años de trabajo muy intenso con el propietario, aquella compañía se profesionalizó, hoy está facturando cerca de los 100 millones, está ganando ya unos 18 o 20 millones y ahora no la quiere vender. Con lo cual hay que entender muy bien cuál es el problema, no el aparente, sino el tal. Y adicionalmente hay que conocer a las personas. De hecho, en esta misma compañía, cuando nos planteamos hacer el plan estratégico, lo primero que le pregunté fue, ¿y tú qué quieres en la vida? Tienes 55 años, ¿qué quieres hacer después?
en 10, en 15. Te quieres jubilar, quieres volar en avión, viajar, disfrutar de tus hijos, navegar, hacer fotografía, que eran sus aficiones, ¿no? Digo, porque en función de eso es como vamos a cuantificar cómo tiene que crecer y desarrollarse la compañía y qué va a pasar cuando tú no quieras estar en el pie ejecutivo. Por lo tanto, hay siempre una mezcla de lo personal, lo familiar con lo profesional. Siempre. Uh-huh. Se habla mucho, Hipólito, bueno, de que crear proyectos, crear negocios que sean escalables, ¿no? Que al final es el secreto de la escalabilidad, es el secreto de la continuidad y del futuro y demás. En tu opinión, ¿cuáles son los, digamos, errores que más se cometen a la hora de crecer las empresas? Errores y aciertos, ¿no? Sí, vamos a ver. Hay palabras que están de moda, el tema de la escalabilidad, ¿no? Normalmente cuando pensamos en emprendedores, en startups, que por cierto, los emprendedores no tienen edad. Por otra parte, no solamente es que no tengan edad, es que empresarios consolidados también son emprendedores y están emprendiendo. ¿Vale? Con lo cual, eso para centrar ideas. Segundo, no hablemos de negocios, hablemos de empresas, porque son dos cosas distintas. Es decir, hay muchos emprendedores, muchas startups que ya empiezan pensando en que lo van a vender, que van a crecer rápido y van a dar el pelotazo. Hombre, la realidad es que no tienen ni para comer, viven en casa de sus padres y 3 años después lo único que han ganado son 3 premios al emprendedor del año. Y siguen con 600 euros. El tema de la escalabilidad es uno de los factores. Para mí otro de los factores es consolidar empresa. Crecimiento, pero sensato. Es decir, no crecimiento a cualquier precio. La escalabilidad es vertical, pero también es horizontal. Es decir, yo puedo tener un gran crecimiento en ventas, un gran crecimiento en facturación y tener unos pies de barro en la financiación y mi estructura de capital. Con lo cual, ojo, la escalabilidad en sí mismo no es nada. Lo es en relación a ¿qué factores hacen que una empresa sea escalable? Pues como siempre, si esto es sentido común, tu producto y tus clientes. No tiene más. Tu producto tiene que cubrir una necesidad real, o tu servicio, una necesidad real. Tiene que estar continuamente en desarrollo, fruto de una investigación básica, una investigación aplicada, no hace falta inventar. Tiene que tener un precio competitivo y para eso lo primero que hay que hacer es comprar bien, para poder vender bien. Un mercado adecuado, un mercado con una dimensión adecuada. Y eso es la base que nos va a permitir crecer y escalar, fundamentalmente. Y luego hay una parte muy importante, además tú como mentor eso lo tienes también muy claro, ¿no? O sea, hablamos por un lado de la parte de gestión, ¿no? Y luego hablamos de la parte de liderazgo de las personas también, Sí. que es esa otra capa que también tiene que desarrollar, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las habilidades principales que tienen que tener estos líderes para llevar adelante esos proyectos y asegurar su éxito? Bueno, yo creo que, y esto es común, es una línea conductora en la entrevista, ¿no? Lo primero es un factor personal. Es decir, primero hay que saber liderarse a sí mismo, hay que conocerse a sí mismo, hay que conocer las propias limitaciones, del tipo que sea, por ejemplo, la capacidad que tengamos de resistir o no el estrés, conocer nuestras ventajas y nuestros inconvenientes, sin miedo. Sin fustigarnos, pero sin miedo, sin miedo. Y además hacerlo de una manera privada. Porque cuando lo hacemos de manera pública tratamos de dar una imagen y eso a veces matiza mucho las desventajas y favorece mucho las ventajas. Primero. Segundo, liderar al final es dirigir, es decir, es hacer cosas a través de otros. Esos otros son personas. Son personas. Me da igual que sea una empresa tecnológica, que sea una empresa industrial o una empresa de servicios, son personas. Y con las personas lo que hay que hacer es empatizar. Uno, ponerse en su lugar. La misma reflexión que hemos hecho nosotros como líderes, tenemos que motivar que la hagan ellos. Segundo, conocerles. Conocer sus circunstancias, personales, familiares, etc.
Tercero, tenemos que hacer equipo, hay que hacer piña. Es decir, hay que alinear a las personas para que, si efectivamente queremos conseguir objetivos, hay que motivarles, hay que ilusionarles, no solamente motivarles. Es decir, tienen que llevar la camiseta tatuada por encima de la retribución, por encima de las discusiones que puede haber en el convenio colectivo o en la negociación colectiva. Por encima de todo eso, tienes que llevar la camiseta tatuada de la visión de tu compañía, de la misión, de tus objetivos. Crear esa cultura de empresa. Esa es la misión de un líder. Esa es la misión de un líder. Y yo creo que con esas 4 pinceladas, nada fáciles, nada sencillas, y que además un líder no aparece debajo de una alcachofa. Un líder se forja, se forma. Tiene que tener experiencia. No es algo natural. Hombre, a ver, evidentemente hay líderes en nuestra historia, y podemos acudir a la religión católica, que son naturales. Sí, pocos. Podemos ir a Mahatma Gandhi, o podemos ir a Jesucristo, son 5, 3. Bueno, el resto, pico y pala. Y a trabajar el liderazgo, a trabajar las habilidades que ahora, que son esas habilidades que ahora se llaman blandas. Y hombre, si dices soft skill, cobras más. Sí, Porque lo dices en inglés. Queda mucho mejor, por supuesto. Evidentemente. Hipólito, una cosa, después de tantos años de experiencia, no sé, supongo que te llegarán proyectos y al final tendrás incluso casi como figuras ya en la cabeza, ¿no? Y clasificaciones previas incluso, ¿no? Pues esto es parecido a tal, no sé qué. ¿Qué es lo que te sigue enamorando de tu trabajo? ¿Qué es lo que te sigue apasionando? Que cada día, bueno, primero, no entro en ningún proyecto que no me motive. Por algo. Y ese algo en muchas ocasiones tiene que ver con el equipo, con las personas, con lo implicadas que estén, con lo convencidas que estén. Me motivan los retos y no dejan de sorprenderme las empresas y los empresarios. Otra cosa son los negocios y los negociantes. Ojo, que un negocio puede facturar 1.000 millones y no ser una empresa. De eso podríamos hablar largo y tendido. Me siguen sorprendiendo favorablemente, algunas veces desagradablemente, evidentemente hay de todo en la vida, ¿no? Pero sí es cierto que he tenido la fortuna de encontrarme con personas extraordinarias, con proyectos extraordinarios, y donde, y vamos a resumirlo de una forma muy fácil, cuando un proyecto de verdad me motiva, tardo 30 segundos en olvidar el presupuesto y el proyecto y lo que me va a retribuir. 30 segundos. Ojo, también es cierto que si a lo largo de un proyecto tengo que acordarme de lo que cobro, es que ya no me motiva. No te motiva tanto, ¿no? Y por otro, hay un sesgo que nos hace ensimismarnos mucho en lo que estamos haciendo y seguir haciéndolo, porque pensamos que al final vamos a solventarlo, el problema que tenemos, ¿no? Lo último que te pido es, ¿qué mensaje le darías a esas personas que no saben si tienen que pedir ayuda? ¿En qué momento hay que pedir ayuda? ¿Qué momento es que decir, mira, consulta? Vamos a ver. Bueno, hablábamos de mentoring y vamos a cerrar con mentoring, ¿no? Entonces, yo creo que ayuda hay que tenerla disponible siempre. Un referente hay que tenerlo siempre. Es importante que ese referente bien sea interno dentro de la compañía. Yo tuve la suerte de tener a un gran jefe durante 7 años en 3 destinos distintos, a don Juan Alsina, que en paz descanse, y tuve mi mentor en don Juan, ¿no? Siempre necesitamos ayuda. Al final, el mentoring es la conexión entre el talento y la experiencia. En definitiva, el mentoring lo que hace es impulsar los sueños, guiar las decisiones y favorecer
que las ideas se conviertan en realidad. Por lo tanto, en esa situación estamos todos, incluido yo. Es decir, a ver, yo puedo ser mentor, lo soy en la Pontificia de Comillas, en Comillas Alumni, y lo soy en el IES. Pero yo también necesito mentores, yo tengo mi propio mentor. Con lo cual diría que no hay un momento en el que hay que pedir ayuda, sino que sería bueno que todos lleváramos un mentor cerca, que pueden ser distintos en distintos momentos y pueden ser internos o externos, no importa. Pero aprovechémoslo. Y te pongo un caso que me ha pasado hace una semana. Tuve una reunión con un profesional, además con una experiencia de más de 15 años en el sector retail, y que ahora está en otra fase profesional. Nos tomamos un café pues por razones profesionales, porque buscaba un proyecto que yo tenía, y me sorprendió diciéndome que por qué no íbamos a comer, que quería hablar de mi experiencia, cosa que para mí es agua pasada. Es decir, vale, de acuerdo, tengo experiencia, entre otras cosas, porque tengo muchos años, y después de 40 años trabajando, pues si los he aprovechado mínimamente, pero de verdad, considero que es agua pasada, que no mueve molino, que lo importante, como en cualquier profesional, es lo que hagas hoy y mañana. Lo que hiciste ayer, entreabre la puerta. Bueno, pues me sorprendió diciéndome que quería que le contara anécdotas. Bueno, pues es una forma de mentorizar. Claro. Es una forma de pedir ayuda. Son historias al final. Muy bien. Bueno, Hipólito, sabes que tenemos en el programa una costumbre, y es pediros al final de la entrevista una cita, un comentario, algo que pueda inspirar a las personas que nos están escuchando. Tú, con todo tu bagaje profesional... Pues me temo, Pedro, que la he dicho antes de que correspondiera, pero la repito. Yo creo que deberíamos quedarnos con un concepto de mentoring muy sencillito. Suena peor en español que en inglés, pero queda mono lo del mentoring, ¿no? Digo, y vuelvo a repetir la frase, el mentoring no deja de ser el encuentro entre el talento y la experiencia. Uno. Dos, es el que hace que guiemos nuestros sueños hacia la realidad. Y además nos ayuda o nos guía en la toma de decisiones. Ojo, no las toma por nosotros, no desertemos. Todos sabemos que hay una diferencia entre delegar y desertar. Una cosa es que pidamos ayuda y otra cosa es que queramos que lo hagan por nosotros. Por lo tanto, insisto, impulso de sueños, guía de decisiones y transformación de las ideas en realidad. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues con eso nos quedamos, Hipólito. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente.